Bendito Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Una canción Bendito. que demuestra mi pasión. Para ti, Señor Jesucristo. Es para ti. Solo para ti. Bendito tu nombre. Es para aquel que me amó. Porque tú nos amaste En mi corazón cuando el mundo nos rechazó. Tú nos amaste y nos perdonaste. Nos rescataste. Por eso en esta mañana te damos gracias y cantamos a ti, Padre Celestial. Y podemos decir que tú eres hermoso, que tú eres grande, que tú eres bello, que no hay nadie como tú. Tú eres la fuente de nuestra vida. Bendito, bendito tu santo nombre. Gracias. Tú eres hermoso, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Omnipotente. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias en esta hora por tu bondad. Padre, hoy que estamos delante de ti, te adoramos y te agradecemos por tanto amor y misericordia. Bendito sea tu nombre. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, Señor. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Nuestro corazón te adora en esta hora. Y siempre quiero estar. Permítenos estar adorando. Permítenos. Te adoro a ti, Señor. Te adoro. Y al estar aquí, Delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar. Así es, Señor. Así es. Te adoramos en esta hora, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Te adoramos. Gracias, Padre. Queremos suplicarte tu ayuda. Queremos suplicarte que nos perdones, que nos laves con la sangre de Jesús, que purifique nuestros corazones y que nos envíes tu palabra y que podamos nosotros poner, Padre Celestial, por obra tu palabra. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, nuestras vidas sean cambiadas
y así seamos beneficiados de tu infinita misericordia. Envíenos su palabra en esta mañana. Bendiga a cada uno de los que escuchan en vivo, los que lo escucharán en diferido, los que estamos en el local. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Te lo rogamos. Ten misericordia y ayúdanos. Por favor, Padre. En el nombre de Jesús. Reprende al diablo en esta mañana. Por favor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Los que están en el local, los que nos escuchan en vivo. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Allí llevaremos la reflexión de la palabra de Dios, el pan de Dios para nuestra vida espiritual. Así como el cuerpo físico necesita alimento, nuestra alma necesita alimento. Pero gloria a Dios que Él es un Padre responsable y no deja de nutrirnos y darnos el mejor pan para que podamos crecer espiritualmente. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Lo tenemos, amados hermanos. Le daremos lectura honrando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al glorioso Espíritu Santo. Dice el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió
y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Puede tomar su asiento, amado hermano, amada hermana, y queremos llevar la reflexión de esta hora bajo el título Principios espirituales para enfrentar tiempos difíciles. Principios espirituales para enfrentar tiempos difíciles. Cada uno de los hijos de Dios y no hijos de Dios enfrentamos tiempos difíciles en nuestra vida. Llámese enfermedad, llámese situaciones difíciles en el matrimonio, escasez de alimentos, problemas financieros. Todos enfrentamos tiempos difíciles, pues no podemos olvidar que principalmente los hijos de Dios, para poder entrar al reino de Dios, necesitamos ser formados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Y si nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir, eso implica que nosotros como hijos de Dios tendremos que sufrir también. Y vendrán tiempos difíciles. Pero en esa historia que hemos leído, aprenderemos algunos principios espirituales que se necesitan para enfrentar esos tiempos difíciles. Tomando la historia de este hombre, Naamán, un general que tenía un estatus dentro de la sociedad y que era muy amado por su rey, enfrentaba una situación muy difícil. Y vamos a correr en aras del tiempo. Y el primer punto que nosotros queremos tocar en esta mañana, para darnos cuenta que hay principios espirituales para enfrentar estos tiempos difíciles, es que primero tenemos que reconocer en el versículo 1 que hay situaciones que no podemos solucionar. Ve el versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán tenía una posición dentro de la sociedad, y era quizá la mano derecha del rey, o uno de los favoritos. Tenía una posición económica, tenía un puesto de importancia dentro de ese imperio o del gobierno, tenía la admiración de muchas personas, porque la sociedad de Siria reconocía que a través de este general, Jehová había dado, aunque el escritor era hebreo, por eso dice que Jehová había dado muchas victorias a Siria por medio de este Naamán. Aunque la sociedad siria no creía en Jehová, ellos podían pensar que era por el dios Rimón. Pero como el escritor es hebreo, él añade y dice que por medio de él había dado Jehová salvación a los sirios. De manera que este hombre tenía una posición dentro de la sociedad, tenía sus comodidades, quizá tenía dinero por la posición que tenía la admiración de todos sus conciudadanos, pero había algo ante lo que él era impotente, y es que era en su enfermedad. Podía tener todo lo que el mundo ofrece, pero sin embargo era impotente ante su enfermedad. Y nosotros necesitamos reconocer que hay situaciones que no podemos solucionar. Hay situaciones que se salen de nuestras manos en los tiempos difíciles. Y a veces Dios no permite que encontremos la salida, porque Él tiene objetivos claros para nuestra vida. Él tiene propósitos en nuestra vida. Pero lo que hace falta es reconocer que nosotros no podemos. Hay situaciones en nuestra vida que no se pueden solucionar. Entonces,
a pesar de que podemos tener una posición y ser admirados por muchos, pero necesitamos reconocer primeramente que hay situaciones que no las podemos resolver, que necesitamos de alguien que es superior a nosotros, y en este caso es nuestro Dios. Amén. Necesitamos reconocer que hay situaciones en las que se salen de nuestras manos y que solo Dios puede darnos. Naamán el sirio era un hombre valoroso, pero él no podía curar su lepra. Así como muchos de nosotros en la sociedad tienen todo esto. Hay gente en la sociedad que tiene dinero, hay gente en la sociedad que tiene una posición, pero tienen sus matrimonios destruidos, tienen todo el dinero habido y por haber, pero tienen su vida completamente desordenada, porque hay cosas en sus vidas que son impotentes, se vuelven impotentes porque no las pueden cambiar. Hay matrimonios destrozados que solo Dios puede restaurar esos matrimonios, pero se necesita reconocer que hay cosas que solo Dios puede hacer. A veces queremos que el cónyuge cambie, pero no somos nosotros los que los hemos cambiado. Queremos que nuestros hijos se conviertan, que el cónyuge se convierta. Queremos que nuestros padres o nuestra madre se conviertan, pero realmente solamente Dios puede hacer esas cosas. La conversión de las personas no depende de nosotros, depende del Señor. El arrepentimiento viene de Dios a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Necesitamos comprender y tener muy claro que hay cosas que no las podemos solucionar. Naamán no podía solucionar su situación. Tenía de todo, pero él era impotente ante la enfermedad de la lepra. Y los leprosos en Israel tenían sus ciudades y eran apartados de la sociedad. En Siria era diferente. Él habitaba en medio, pero imagínese a alguien que tuviera su piel podrida y que no echaba un olor agradable, cómo se sentían sus soldados. Más de alguna vez Naamán tuvo que haber visto la cara de algunos de sus subalternos o de sus amigos que fruncían la cara al verlo, que era muy importante, pero era leproso. Naamán más de alguna vez tuvo que ver a sus soldados que se le acercaban porque era el general, pero sin embargo se le acercaban un poco de lejos porque la lepra se pasaba en ese entonces y no querían contaminarse. Entonces, el primer punto es reconocer que hay situaciones en nuestra vida que no las podemos solucionar. Necesitamos de alguien superior, y ese alguien superior es nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo, es el glorioso Espíritu Santo. Por ahí se empieza para poder enfrentar las situaciones difíciles. Reconocer que hay cosas que no las podemos cambiar. No las podemos cambiar. Hay quienes están presos en el alcoholismo, hay quienes están presos en la drogadicción, hay quienes están presos en el adulterio, en una relación no lícita. Hay quienes están presos en la pornografía, presos en la fornicación, y solo Dios puede liberarlos de ahí. Hay quienes dicen, yo ya no quiero tomar, pero yo no puedo dejar de hacerlo. Hay cosas que seres humanos no pueden hacer. Se necesita el poder de Dios, pero se necesita primero reconocer que hay cosas que uno no puede. ¿Cuántos padres o madres no han luchado porque sus hijos salgan de las pandillas? Han luchado porque salgan del alcoholismo, que salgan de la drogadicción. ¿Cuántos? ¿Cuántos han luchado porque salgan del homosexualismo? Pero sin embargo no han podido. ¿Por qué? Porque no han aprendido a reconocer que hay cosas que no se pueden solucionar si no se tiene el favor y el poder de Dios para cambiar esas circunstancias. Solo Él puede hacerlo. ¿Quiere cambios en la vida de los demás? Pues órele al Señor que tenga misericordia. El segundo punto del que quiero hablar está en los versículos 2 y 4, donde dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Lo segundo que necesitamos aprender para poder enfrentar estos tiempos difíciles es estar atento a la voz de Dios. Fíjese de que se nos narra que una joven que había sido llevada cautiva de Israel a Siria
estaba haciendo los quehaceres domésticos con la esposa del general. Y esta joven vio que su amo o su patrón tenía lepra. ¿Cómo cree que podría haber reaccionado la esposa de Naamán? Era la esposa de un general. Obviamente era una mujer muy bonita, pero que tenía a su esposo lleno de lepra. Una mujer bonita con un esposo lleno de lepra. Y allí se puede ver que la esposa amaba tanto a Naamán y quería un bienestar para él, que cuando la muchacha hacía, esta joven de Israel, hacía los quehaceres domésticos con su ama, ella le dijo, le empezó a testificar: mire, allá de mi tierra de Israel, donde me trajeron cautiva, allá hay un profeta que Dios lo usa. Y le contó a ella. Y ella, ni lenta ni perezosa, se acercó a Naamán. Y se le acercó y le dijo: Naamán, la joven que trajeron cautiva dice que en Israel hay un profeta usado por Dios que puede sanarte. Y Naamán tenía necesidad de ser limpio de esa su lepra, porque de lo contrario hubiera dicho: bueno, pero y esta es una esclava, a lo mejor solo busca congraciarse con mi esposa y conmigo y nos está mintiendo y no le voy a hacer caso. Pero sin embargo, él estuvo atento a la voz de Dios. Y necesitamos nosotros estar atentos a la voz de Dios, porque a veces Dios nos habla hasta por personas inconversas. Pero a veces uno dice: y ese que me va a enseñar a mí, y esa que va a enseñarme a mí, ¿qué me puede enseñar a mí? Se necesita, como segundo punto, estar atento a la voz de Dios. Alguien puede oír y no estar atento. Aquel que está atento, Naamán estaba atento. Él estaba, bueno, yo quiero ser sano. Entonces me dicen que hay una oportunidad de ser sano, voy a ir donde mi rey y le voy a plantear la situación. ¿Por qué? Porque Siria tenía dominada la nación de Israel. Y él estuvo atento a lo que le dijeron. Y nosotros necesitamos estar atentos a lo que Dios nos dice a nuestra vida. Amada iglesia, si Dios espera que en los momentos de dificultad estemos nosotros atentos a su voz. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de prédicas. Dios nos habla a través de una alabanza. Dios nos habla a través de un compañero de trabajo. Dios nos habla a través de un niño. Dios nos habla incluso a través de un ebrio. Para vergüenza nuestra. Si Dios fue capaz de hablarle a aquel profeta Balaán a través de un burro, cuando Dios está interesado en hacer llegar su voz, utiliza hasta animales. Entonces uno tiene que estar atento a la voz de Dios. Y este Naamán estuvo atento a la voz de Dios. Bueno, la oportunidad que ahora se me brinda. Yo quiero ser sano. Pero se ve en la historia que Naamán estaba interesado en salir de la situación en la que se encontraba. Y es que el que está interesado en salir de esa situación difícil presta atención a seguir las indicaciones de Dios. ¿Por qué? Porque primero reconozco que hay situaciones que no puedo cambiar. Lo segundo, si yo reconozco eso, tengo que estar atento a saber qué Dios quiere decirme. Quizás a veces queremos que nuestros cónyuges, nuestros hijos cambien, pero a veces no estamos escuchando a nuestros cónyuges. Nosotros no queremos escuchar a nuestros hijos, no queremos escuchar a nuestros padres, pero tiene que haber un interés en nosotros de que las cosas cambien en los demás. Tiene que haber un interés en nosotros que la situación difícil cambie, porque según el interés que yo tenga, así yo presto atención. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando alguien está en un hospital y necesitan hacerle una intervención quirúrgica, lo que hace esta persona es, le dice: doctor, ¿cómo está el paciente, el pariente, mi mamá, llámese a mi hermano, como sea? Y el doctor le dice: mire, fíjese que lo vamos a intervenir quirúrgicamente, pero yo necesito todas estas cosas que usted haga.
Y claro, como hay interés en que mi ser amado se restaure, yo presto atención atentamente. Tiene que comprar esta medicina y hasta le dice: doctor, perdone, sé que no tiene tiempo, pero cree que me lo puede escribir en un papel para que no se me olvide, porque está deseoso de que haya un buen resultado. Entonces, en nuestros momentos difíciles tiene que haber en nosotros un deseo de que las cosas cambien. Tiene que haber en nosotros un deseo de que realmente genuino, de que queremos cambiar esas cosas. Pero no podemos decir: yo quiero cambiar, y no le presto importancia a lo que Dios quiere decirme. David decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Uno tiene que ser consecuente con lo que está pidiendo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad. David le decía: yo quiero estar en tu casa, pero él se esforzaba por estar en ese lugar. No puede decirle a Dios: yo quiero cambiar mi vida, pero no me esfuerzo en leer la Biblia. Yo quiero cambiar mi vida, pero no me esfuerzo en estudiar la Biblia. Yo quiero cambiar mi vida, pero no me esfuerzo en orar. Yo quiero cambiar mi vida, pero no me esfuerzo en congregarme. Yo quiero cambiar mi vida, pero no cuido de mi vida espiritual. Uno tiene que ser consecuente con lo que pide. Es que mi familia no cambia, pero ¿qué estoy haciendo yo porque mi familia cambie? Es que mi cónyuge no cambie, pero ¿qué estoy haciendo yo porque mi cónyuge no cambie? Es que mis hijos no cambian, ¿qué hago yo porque mis hijos cambien? Es que mis padres no quieren, pero ¿qué estoy haciendo yo para que mis padres quieran? Porque a veces quisiéramos tenerlos dentro del local de la iglesia, pero nuestro comportamiento en la casa no es el más adecuado. Salimos del culto y a pelear vamos con el cónyuge, con los hijos o con los padres. Entonces resulta que nuestra familia no quiere acercarse al Señor porque nosotros los estamos alejando con nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque queremos imponer lo que nosotros pensamos y creemos a los demás. Y es que tiene que ser: ¿qué padre o qué madre no anhela que sus hijos sirvan dentro de la iglesia? Uno quisiese que se rindieran al Señor, pero no depende de nosotros, porque su promesa es: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces mi actitud tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia mi actitud? Cuando paso en la presencia de Dios, cuando yo le tomo interés a la palabra de Dios, cuando mi prioridad en la vida es Dios. Mi vida cambia, mis cónyuges mi cónyuge o mis hijos o mi familia ven los cambios en mí y se empiezan a interesar. ¿Has visto que mi papá y mi mamá cómo han cambiado? ¿Has visto que mis hijos han cambiado? ¿Ya ves que no son respondones mis hijos? Ha habido un cambio. ¿Y qué es ese cambio? Es pasar en la presencia de Dios. Pero si aquí nos comportamos de una forma dentro del local y somos bien amables con todos los hermanos y hermanas, pero en nuestras casas nosotros tenemos un cambio radical, nunca van a acercarse. Porque no están viendo el reflejo de Cristo en nosotros. Entonces el interés que nosotros tengamos en ser cambiados, estar atentos a lo que vos querés decir. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Estén atentos. Quiero que cambies actitudes de tu forma de comportarte. Es que yo quiero que mi cónyuge cambie, pero nunca han ayunado por eso, nunca han orado por eso, y si oran un momento no lo han tomado tan en seriedad. Total, yo ya le dije, ese no es el verdadero amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Así dice la Escritura. Y que dice también en Proverbios 16, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los pecadores se apartan del mal. Pero que dice: con misericordia y verdad se corrige, no se enrostra. Pero a veces nosotros solo acusamos y no damos una solución. Se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los pecadores se apartan del mal. Pero con el temor de Dios, no con nuestra imposición, no funciona así. Con el temor de Dios. Nosotros necesitamos comprender esa verdad. Necesitamos poner atención a la voz de Dios. Versículos 5 al 7. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así:
cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. El tercer principio para enfrentar los problemas es estar conscientes que los milagros de Dios no se compran. Naamán tenía un problema, pero este rey de Siria estaba acostumbrado a que todo lo compraba con dinero. Y a veces nosotros creemos lo mismo. Damos la mejor ofrenda, damos el mejor diezmo y creemos que porque hacemos eso Dios tiene la obligación de responder. Queremos comprar a Dios. A Dios no se le pueden comprar los favores. Nosotros le andamos ofreciendo a Dios: si tú me das un trabajo, yo te voy a dar tal cosa. Si tú me das esto, yo te prometo tal cosa. No se pueden comprar los favores de Dios. Todo lo recibimos por gracia. Si nuestro Padre Celestial entregó a Jesucristo, su unigénito, al que más amaba, lo entregó por gracia. No nos cobró nada. ¿Cuánto usted o cuánto yo hemos pagado por creer en Jesucristo? Nada. Fue de gratis. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la fe es un don que Dios nos ha dado para que nosotros podamos creer en Jesús y nacer de nuevo. No podemos comprar los favores de Dios. Muchos hoy en día le dicen a las personas: traiga su pacto y traiga su siembra y traiga su primicia y dé su diezmo y dé esto y lo otro y dé su promesa y dé su pacto, pero déjame decirle, amados hermanos, que son personas que solo están lucrándose del evangelio, porque a Dios no se le puede comprar los favores. Este rey le mandó a decir: yo quiero que me lo sanes. ¿Y qué dice? Y le mandó, ¿qué le mandó? Talentos de plata, le mandó un gran cargamento. Bueno, como soy el rey de Siria, vayan del rey de Israel que está sometido y díganle que me lo sane. Y aquí le mando tanto. No podemos comprar los favores de Dios. El día que usted decida dar su diezmo, si no lo hace todavía, que sea porque es un corazón agradecido. No se puede chantajear a Dios. No se puede. O mejor dicho, no debemos ni siquiera intentarlo. Todo le pertenece a Dios. Si nosotros le vamos a dar, es por agradecimiento. Hay un problema serio hoy en día, y es que, lastimosamente, la dureza del corazón no permite que muchos miembros del cuerpo de Cristo les guste darle al Señor. Lo primero que piensan es que el pastor se lo va a gastar. Y como hay abusos hoy en día, hay pastores que abusan. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nosotros no estamos siendo bendecidos financieramente? Porque somos muy duros para dar. Nos cuesta darle a Dios. Nos cuesta darle a nuestro prójimo. Y si le damos a aquellos de los que vamos a sacar un favor. A aquellos los que me agradan. ¿Sí? Ese es nuestro problema. Por eso la iglesia financieramente está mal. Porque la iglesia no ha aprendido a dar. Y antes de recibir, primero hay que dar. Es que si doy esto no me va a alcanzar. ¿Qué implica eso? Que uno está dependiendo del dinero y no de Dios. Y no es lo que Dios quiere. Dios espera que nosotros dependamos de Dios. Y Dios en su misericordia nos dará los alimentos diarios. Pero anoche lo decíamos en la vigilia. ¿Cuántos no desean tener libertad para salir un día con su familia a disfrutar un domingo de paseo y no ir escaso de dinero? ¿Cuántos no desean salir con su familia a comer y no decirle a los hijos, pero buscar el más barato, buscar aquello que yo pueda pagar? No, para eso no me alcanza. Vamos a comer pupusas, pero yo quiero de queso con loroco, pero es que esas van en 2 coras, comprar de las de Acora. ¿Ah? Por eso mismo, por las limitaciones que tenemos, pero no es porque Dios quiera. Y por otro lado está el extremo.
Aquellos que Dios les bendice y que tienen dinero aún en el banco, pero son duros, incluso no diezman, y lo acumulan y empiezan a acumular cosas terrenales, y esas cosas van a quedar. Y se llega a cumplir lo que Jesús dijo de aquella parábola del hombre rico insensato, que tuvo una buena cosecha, amplió sus graneros, y él que le dijo a su alma que ahorita descansara, que se gozara porque tenía bienes para muchos años. Pero el Señor le dijo: necio, que significa tonto, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué garantía hay de aquellos que tienen dinero en el banco de que hoy no les va a dar un infarto? ¿Qué garantía tienen? Porque están confiando en el dinero. ¿Es malo ahorrar? No, no es malo ahorrar. Por el contrario, es bueno ahorrar. Pero que el dinero no sea mi Dios. Porque muchos tienen una cuenta bancaria, pero están vacíos de su corazón. Tienen un temperamento y tienen una forma de comportarse. No, pueden tocarle cualquier cosa, pero no se metan con el tema del dinero, porque allí se armó. Ahí ya fue play. Que cómo van a creer, que a mí me cuesta, y que yo esto, y que yo lo otro, porque tocaron el tema del dinero. Hay quienes hasta se limitan en comprarse sus alimentos, porque quieren ahorrar. Eso están demostrando de que están dependiendo del dinero y no de Dios. Y hay quienes no quieren dar para la obra de Dios, pero no saben el mal que se hacen. Y hay quienes saben de que dándole a la obra de Dios les va bien, pero son necios, son tercos, siguen en la misma condición. Y cuando le vienen a dar, le dan de lo que le sobra a Dios. Le dan a aquellos que dicen: puedo dar esto porque no me afecta en mi presupuesto. Le están dando lo que le sobra a Dios. No es Dios su prioridad. Pero ese es el problema que hay. Que algunos, es lo que les digo, algunos quieren comprar los favores de Dios, pero no se pueden comprar los favores de Dios. ¿Cuántos no quisiéramos decir: mire, de su diezmo o de un pacto de $500 para que su esposo cambie, para que su esposa cambie? Yo le aseguro que empezáramos a ahorrar para pagarle eso a Dios, porque hay quienes que ya no nos aguantan en la casa. Ya el cónyuge ya no lo aguantan, ni al esposo ni a la esposa, y ni los hijos también. Imagínense que Dios nos diera una tabla, nos dijera: bueno, cambiar a un hijo son $2,000. Yo le aseguro que muchos empezamos a trabajar hasta horas extras con tal de pagar porque el hijo cambie. Cambiar al esposo, como es de más mal carácter, es más difícil, a ese le vamos a dar $10,000. Y yo me imagino que la esposa ni comería y limitaría con tal de ahorrar los $10,000 para que el esposo cambiara. Vaya, Señor, ya te reuní los $10,000, ahora aquí está mi pacto. Y empieza a ver los cambios de Dios. No, no funciona así. La esposa, $5,000. Y empiezan los esposos a trabajar con tal de que la esposa sea cambiada. Va a ser: aquí está mi pacto de $5,000. No funciona así. Todo es por gracia. De gracia recibimos, de gracia necesitamos a dar. Juan 11:40, vea lo que dice, por favor. No necesitamos comprar los favores de Dios. Juan capítulo 11, versículo 40. Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No necesitamos comprar los favores de Dios. Solo necesitamos creer. Pero ¿cómo creo si yo no leo, ni mucho menos estudio la Biblia? No voy a creer. Porque yo creo cuando tengo experiencias con el Señor. Y si yo no tengo experiencias frescas con el Señor, no nuevas, experiencias frescas con el Señor, yo voy creyendo. La confianza se adquiere según el tiempo que yo pase con las personas. Cuando usted llega nuevo al trabajo, usted empieza con el nuevo compañero, la nueva compañera. Usted presenta el lado más amable, usted presenta el lado más educado. Pero va pasando el tiempo
Iba pasando los días, las semanas, los meses, y allí empezó a conocer a la persona más, y en un principio hasta se trataban de usted. Mire, pero luego pasaron a más confianza y empezaron a tutearse o a vocearse, como en el salvadoreño. Y ya después se hicieron tan íntimos que los inconversos hasta no, porque voy a ir con mi compadre a echarme las cervezas el sábado. Y ya saben, una seña se hacen y ya saben que ya están de acuerdo. Otras que con las amiguis ya saben que el sábado hay pago y nos vamos a ir con las amigas al centro comercial. Pero ¿cómo se adquirió esa confianza? Se adquirió pasando tiempo con esta persona. De igual manera, para que las personas puedan creer en Jesucristo, se necesita pasar tiempo con Él. Pero si no queremos pasar tiempo con Él, no podremos creer. No podremos creer en Él. Se necesita pasar tiempo en oración, tiempo en la lectura de la palabra, todo aquello que nosotros como iglesia no queremos hacer. No queremos hacer eso. Ayuno general el domingo. Puede más mi deseo de comer que alimentar mi alma espiritual o mi ser espiritual. Oración a las 5:30 de la tarde. No quiero venir a orar. ¿Por qué? Porque me interesan más otras cosas que alimentar mi alma espiritual. Y por eso no creemos. Por eso la iglesia vive en derrota. Por eso mismo. Entonces nosotros no necesitamos comprar los favores de Dios. Necesitamos creer que Él nos lo puede dar. Yo te prometo que si tú me sanas, te voy a dar el tanto por ciento. No, Dios no quiere eso. ¿Por qué no mejor empezamos por cambiar nuestra actitud soberbia y arrogante? No es una actitud soberbia y arrogante decirle a Dios, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. No le estamos diciendo a Dios, te puedo sobornar. Con Dios no hay cohecho. A Dios no se le pueden comprar los favores. Ese es el concepto equivocado que tenemos. Y muchos miembros del cuerpo de Cristo estamos así. Usted va a ver un montón de charlatanes que hasta hacen que hagan fila para dar los de $20, los de $50, los de $100, y depende cómo es el milagro que quieren, así es la cantidad. Mire qué triste aquel versículo de Mateo 13, que habla sobre la buena tierra. Usted ha escuchado que dicen en la ofrenda cuando oran, y Señor, multiplícale al 100 por 1. Eso no es para oración. Eso es lo que refleja la codicia del corazón del hombre. Ese versículo lo sacan del contexto, porque allí está hablando, en Mateo 13, la parábola del sembrador, está hablando sobre el fruto espiritual. No está hablando de fruto financiero. Y usted escucha mucho, Señor, bendiga la ofrenda y bendígalas al 100 por 1. ¿Y qué hace la gente? Voy a dar $10 porque como al 100 por 1 me van a dar 1000. Eso es lo que la gente piensa y eso le han hecho creer. Pero porque el versículo de Mateo 13, 18 lo sacan del contexto. ¿Pero por qué lo hacen así? Porque nunca se han tomado el tiempo para escudriñar la palabra y son como el perico o la lora que repiten lo que escuchan. Uno tiene que analizar, escudriñar las escrituras. San Juan 5:39. ¿Y por qué oramos de esta forma? ¿Por qué lo estamos haciendo? Pero escucha a muchos que oran. Señor, bendice la ofrenda. Si la ofrenda es una muestra de agradecimiento, bendiga a aquellos que dan y multiplícales al 100 por 1. ¡Ay! La gente se emociona. Al 100 por 1. Doy $100. ¿Cuánto me van a dar? ¿Cómo es al 100 por 1? ¿Cuánto le van a dar por $100? ¿Qué tal si eso fuera así? Pero no es así, gracias al Señor. Porque Dios conoce nuestra codicia, nuestra avaricia. Ese es el problema de nosotros. No podemos comprar los favores de Dios. El cuarto principio, del 8 al 12. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mira qué tremendo. El cuarto principio es: Dios no obra como queremos nosotros. Ese es el otro principio. Dios no obra como yo quiero. Él es soberano. Y soberanía significa que Él hace lo que quiere. Él es Dios, nosotros somos su creación y por misericordia sus hijos. Por su misericordia. No nos ha salvado por obras de justicia. Este hombre tenía ya una idea preconcebida de cómo tenían que ser las cosas. Él ya iba en su mente, porque ahí lo expresa, de la abundancia del corazón habla las cosas. Cuando llegó, primero, el rey de Israel estaba igual que este otro, Naamán. No sabía qué hacer. Entonces, lo que hizo fue romper sus ropas, porque lo dio todo por perdido. Pero Eliseo le manda un mensaje diciendo: no, mándamelo aquí. Dios lo va a sanar y va a conocer que hay un profeta del Dios viviente en Israel. Y lo manda. Pero cuando Naamán venía bien opulento, porque estaba acostumbrado al show, estaba acostumbrado a la pleitesía, y como Israel estaba dominado por los sirios, él creyó de que Eliseo iba a salir a recibirlo y hacer el gran show, porque él mismo describe en los versículos, cuando él dice que se fue enojado. Él pensaba que Eliseo iba a salir, que iba a estar en pie, iba a alzar las manos y luego lo iba a tocar y entonces iba a ser sano. Ese es el concepto preconcebido, el prejuicio que llevaba Naamán. Y a veces nosotros creemos eso. Tengo un problema económico y yo creo que a través del negocio así va a ser. Y lejos de prosperar en el negocio me empieza a ir mal. Y yo me enojo y digo: no, pues que Dios no conoce, Él sabe que yo estoy necesitado. Y Dios dice: sí, yo sé que estás necesitado, pero yo no te voy a bendecir a través del negocio. Voy a tocar el corazón de un desconocido, voy a tocar el corazón de un inconverso, el corazón de tu familia en Estados Unidos y te voy a proveer. Pero el problema es creer que Dios tiene que hacer las cosas como yo pienso, como yo quiero. Dios no obra así. Él es soberano. Él es soberano. Yo declaro, yo decreto. No está en la Biblia, no aparece. Pablo no anduvo decretando, Jesús no anduvo decretando, el rey David no anduvo decretando, no anduvo estableciendo. Son conceptos equivocados que hoy en día se enseñan en muchas iglesias. Dios es soberano. Nadie puede obligar a Dios a hacer lo que Él no quiera. Es en su misericordia y bondad que Él obra como Él quiere. Que muestren bíblicamente dónde aparece eso. Yo decreto, yo declaro, yo establezco, no aparece en la Biblia. Él es soberano. Pero las ideas preconcebidas que nosotros tenemos de Dios, que queremos que Dios haga las cosas como nosotros pensamos. Contaba la historia de una joven que su padre era alcohólico. Y ella se metió en una cadena de ayuno y oración porque su padre era alcohólico. Y ella dijo: voy a orar y voy a ayunar para que mi padre se convierta y sea libre de ese vicio. Y la joven empezó a ayunar y a orar. Y mientras más oraba y ayunaba, su padre era más alcohólico. Y más tomaba. Y llegó al extremo de que su padre quedaba en las calles tirado. Se orinaba en sus pantalones. Y un día la joven, decepcionada, habló con Dios. Y Dios en su misericordia le habló y ella le dijo: Señor, yo te pedí por mi padre, he ayunado, he orado para que él salga del alcoholismo. Pero mientras más ayunado y orado, a él le ha ido peor porque se ha enredado más en el vicio del alcohol. No estás cumpliendo lo que tú has prometido en tu palabra. Porque su palabra, ¿qué es lo que dice?
¿No te he dicho que si crees verás qué dice? Ajá. Y al que cree todo le es posible. Pero cuando uno pasa en oración, uno conoce la voluntad de Dios y uno ora conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios le habló en su misericordia y le dijo: sí, lo voy a convertir, pero voy a dejar que toque fondo primero, y cuando toque fondo, de ahí lo voy a sacar para que él no vuelva atrás. La idea de la joven era que al instante se iba a convertir. El propósito de Dios era hacer que tocara fondo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ideas preconcebidas de cómo pueden o tienen que ser las cosas? Aquellos prejuicios. Lo viví con mi hijo. Yo tenía planes para mi hijo, mis planes, pero los planes de Dios son otros. Son los planes del Señor, no es lo que yo quiera. ¿Qué está haciendo Dios? No lo sé. Quiero que mi hijo sirva, quiero que mi hijo se acerque al Señor, lo quiero, lo anhelo como padre, pero no me muevo, ni me meto. Me duele que mi hijo ande alejado, mucho, pero me quedo quieto, y Dios un día está obrando, porque fue ofrecido desde el vientre de su madre. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. ¿Por qué se dieron las cosas? No, es para qué se dieron las cosas. ¿Qué le quiere enseñar Dios a él? ¿Y qué me quiere enseñar a mí? ¿Qué le quiere enseñar a mi familia? No es como nosotros queremos. Naamán quería que salieran a rendirle pleitesía, que levantara su mano, invocara a Dios, le pusiera la mano y iba a ser limpio. Conceptos equivocados que nosotros tenemos que Dios. El problema de nosotros es que nosotros queremos que Dios haga las cosas como yo quiero. Pero una pregunta: ¿y quién le dijo a usted que Dios hará las cosas como usted dice o piensa? ¿Quién le ha hecho creer esa falacia? ¿Quién le ha hecho creer esa mentira? Que Dios tiene que obrar como usted piensa. ¿Quién le ha hecho creer eso? Recapacite en eso. Si usted estudiara la palabra, si le prestara el tiempo necesario, su fe sería diferente. Y por eso, si usted busca Jeremías 10:23, búsquelo por favor. Jeremías 10:23, a mí me encanta. Los que están en vivo pueden buscarlo en su Biblia. El profeta Jeremías con humildad le dijo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina él ordenar sus pasos. Conozco, le dijo Jeremías, que yo no soy dueño de mi camino, ni tampoco tengo la capacidad de ordenar mis pasos. Eso es lo que Dios espera, la soberanía de Dios. Jeremías 10:23, ¿lo encontró? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor, no es dueño de su camino, ni del hombre que camina tiene la capacidad para ordenar sus pasos. Pero si usted se va a Jeremías 9, versículo 23, mire lo que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes, el 24, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice que nos alabemos en conocerle y en entenderle. Y cuando usted conoce y entiende a Dios, no anda haciendo berrinches, ni se pone enojado como Naamán, diciendo yo creí. No, entiende y conoce a Dios. Es tu voluntad, Señor, lo estás haciendo. Entonces, necesitamos nosotros botar de nuestra mente esa idea de que Dios hará como nosotros pensamos o queremos. Y el quinto punto que nosotros necesitamos para enfrentar el principio espirituales, para enfrentar los tiempos difíciles, en el 13:14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El quinto punto es humildad y obediencia. Humildad y obediencia.
¿Qué hubiese pasado si el profeta no lleva estos consejeros que le dicen, ¿qué perdés con hacer lo que el profeta te dijo? Porque él iba enojado y comparó los ríos de Siria, Abán y Farfar, con el Jordán. Es como que dijeran, unos ríos limpios con el Acelguate en El Salvador. ¿Qué pasaría si a usted lo manda el Señor a zambullirse en el Acelguate donde caen todas las aguas negras? ¿Qué hubiera dicho usted? No, hombre, yo ni de loco me voy a zambullir ahí. O sea, ahí caen todas las aguas negras de todo el Gran San Salvador. Y eso, loco este profeta. Pero hubo gente que le dijo, si el profeta no te mandara a hacer una gran cosa, no la harías con tal de ser sano. Con tal de ser sano. Y mire qué bello, lo sanó y lo salvó ahí a Naamán. Lo salvó y lo sanó. Porque a Dios le interesa primero la salvación del alma, que es la sanidad física. Alguien puede ser salvo físicamente, sano físicamente, pero no es salvo. Como aquellos 10 leprosos. Se fueron. Y solo volvió y uno que era samaritano. Uno vino a darle la gracia. ¿Sí? Un extranjero. Entonces uno tiene que comprender que se necesita humildad y obediencia. Naamán dijo, bueno, realmente hice el gran viaje de Siria hasta Israel. Las cosas no se van a dar como yo quería, pero me voy a someter a lo que Dios quiere, pues voy a probar. Y dígame una cosa, ¿qué pierde usted con probar lo que Dios le manda que haga? Si no pierde nada. Por el contrario, el beneficiado o beneficiario es usted al caminar en obediencia, pero se necesita humildad para reconocer si estoy equivocado. Naamán reconoció, dijo, estoy equivocado, definitivamente. Yo necesito reconocer. Y dijo, bueno, si no tengo nada que perder, no voy a ir a zambullir al Jordán. ¿Y qué dice? Que su piel quedó restaurada como un niño. ¿Y por qué? Como un niño. Porque la Biblia dice que si no se hacen como niños, ¿qué dice? Entonces necesitamos que ser como niños. Uno tiene que aprender a través de la Escritura. La humildad y la obediencia. ¿Qué nos cuesta ser humildes? ¿Qué nos cuesta obedecer? Nos cuesta ser humildes. Nos cuesta obedecer aún a las autoridades eclesiásticas. Nos cuesta. Si no nos sujetamos a los pastores, ¿y cómo se supone que nos vamos a sujetar a Dios? Algunos dicen, no, yo solo, a mi pastor es Jehová. Entonces, arranquemos Efesios 4:11, cuando él mismo dice que ha constituido apóstoles y pastores. ¿Y para qué dice? ¿Para qué es? Allí está para qué han sido, para qué. ¿Quiere leerlo, Efesios 4:11? Léalo, me da la función que tenemos nosotros. Los pastores. Efesios 4:11, ¿qué es lo que dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, el verso 12, Efesios 4:11. Al 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué los constituyó? Para perfeccionar. De manera que aquel que diga, yo no reconozco al pastor, solo Jehová, está en contra de lo que la palabra manda. Aquel que no se sujeta a los pastores está en contra de lo que la palabra manda. Igual, quienes se afectan son ellos, porque no quieren sujetarse. Eso es lo que está diciendo la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De manera que los pastores hemos sido levantados para perfeccionar a las personas. ¿Para qué? Para que sirvan. Pero algunos solo de tropiezo sirven. ¿Pero por qué? No quieren perfeccionarse. ¿Y por qué no se perfeccionan? Porque no son humildes, porque no son obedientes. Y no quieren obedecer la palabra. Porque le quieren servir al Dios de su imaginación. Al Dios que yo pienso que así es, y esta es mi forma. Le vuelvo a insistir. Personas que tienen tiempo de congregarse y ponen excusas para no hacer. No le gusta la oración, no hay problema, pero hay cantidades de iglesias en El Salvador donde puede congregarse. Lo que pasa es que buscan justificar. No les gusta congregarse porque son insujetos a la palabra.
Yo no me siento bien ahí, excelente. Hay miles, hay cientos y miles de congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en el país. Son excusas. Lo que pasa es que a nadie le gusta que se le diga esto. A nadie le gusta que le diga que son unos desobedientes a la palabra, cuando la Biblia dice, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque le sirven a Dios de su imaginación. No se congregan, no oran en sus casas, no leen la Biblia y dicen, no, yo sí oro en la casa. Si oraran en la casa, si tuvieran comunión, se congregaran. ¿Por qué? Porque la comunión que tienen en la casa a través de la oración lo guiara a obedecer la palabra y a congregarse. Si la Biblia dice no dejando de congregarse, según algunos tienen por costumbre. Así que no pongan de excusa diciendo que yo no me congrego pero oro en la casa. Falsos, mentirosos son. Mentirosos y mentirosas. No se congregan porque son desobedientes a la palabra. Porque aquel que tiene comunión con el Señor lo va a guiar a toda verdad y toda justicia, dice la palabra. El Espíritu Santo lo guiará a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu Santo me guiará a que me congregue, me guiará a sujetarme a las autoridades eclesiásticas. Obediencia y humildad. Eso se necesita para enfrentar los problemas. Pero a veces no la queremos tener. No queremos ser humildes, ni queremos obedecer la palabra del Señor. Está bien que usted no deje a los pastores. Digamos que eso está permisible. Pero usted no puede dejar de obedecer la palabra de Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado le es. Cada uno de nosotros necesitamos examinar. Cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana yo le invito a que reflexione sobre cómo está llevando su vida. Cómo está enfrentando los problemas. Cerremos nuestros ojos en esta hora y orémosle al Señor, que sea Él quien nos esté ayudando. Con sinceridad. Ore con sinceridad al Señor. Necesitamos esos principios espirituales para enfrentar los tiempos difíciles. Empecemos por reconocer que hay situaciones que no podemos solucionar. Necesitamos poner atención a la voz de Dios. Reconocer que los milagros no se compran. Nosotros necesitamos reconocer que Dios no obra como queremos, sino como Él quiere. Necesitamos tener obediencia, humildad, para aceptar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Te pedimos por nuestro hermano Ovidio Ortega, por Rayo de Luna, Padre Celestial, por Luis Enrique Molina. Te pedimos por Carlos Morán. Te pedimos por todos aquellos que lo escuchan en vivo, lo escucharán en diferido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, Padre, te suplicamos.